En todo el mundo, a diario se habla. ¿Cuántas palabras crees tú que se producirán en la medida, en cada día, a través de toda la tierra? En toda la tierra, todo el mundo, niños, jóvenes, adultos y ancianos, estamos hablando palabras, estamos diciendo cosas. Entonces, meditemos por un momento, ¿qué palabras estarán hablando? ¿Serán todas palabras de vida, palabras de bendición, palabras que edifican, palabras que destruyen? Pensemos por un momento, ¿qué clase de palabras podemos estar hablando en todo el mundo? Pues te cuento que las palabras en todo el mundo se están sembrando cada día. Y según lo que cada uno hablemos, de eso estamos sembrando y de eso también recogeremos. Dios diseñó al hombre con la capacidad de relacionarse a través de su palabra. Dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza para que hiciéramos conforme lo que Él también quiere que hagamos. Y nos hizo a su imagen y nos dio un lenguaje, nos dio una boca para que nos relacionáramos con los demás. Por eso miremos en este momento Proverbios 18 del 20 al 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver, todos leemos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que las palabras tienen poder, ¿cierto? Lo dice la palabra de Dios, en la boca hay vida y en la boca hay muerte. Y dice la palabra, del fruto de la boca del hombre se va a llenar. Como hable la persona de sí misma, de otros, como esté hablando, de eso tendrá y de eso recogerá. De acuerdo a lo que hable, eso va a tener. Lo dice la palabra de Dios. Dice, se saciará. La persona se va a llenar, va a ver en su propia vida el fruto de cómo habla, el fruto de cómo piensa, porque lo que se habla es porque se piensa así. Entonces el Señor nos dice, en su boca hay poder para dar vida o para dar muerte. Y dice, y quien ama la lengua va a comer de ella. ¿Comerá qué? Dice, bendición. El que ama la lengua cuida la boca para hablar. No habla cualquier cosa porque sí, porque se me ocurrió, sino que empieza a tener control de su lengua. Amén. Entonces, ¿qué estás hablando? Es la pregunta del Señor. ¿Qué estás hablando y cómo estás hablando? Es la pregunta que nos hace el Señor a cada uno de nosotros. Cuando todo sale bien, ¿cómo son nuestras palabras? Y cuando las cosas salen mal, ¿cómo son? ¿Son palabras edificantes? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Son palabras de ánimo, de aliento cuando las cosas están al revés? ¿O cambia la actitud y hay tensión por causa de que no están las circunstancias o las personas no actúan como yo quiero? Entonces revisemos eso en cada uno de nosotros. Lo cierto, di conmigo, lo cierto es que yo estoy sembrando vida o muerte según lo que hable. Di conmigo, yo todos los días siembro. Todos los días siembro. Dile al que está al lado, yo todos los días siembro. ¿Y qué sembramos? Pregúntate a ti mismo, ¿y qué siembro yo? Porque de lo que yo siembre, de eso yo tengo. Pareciera, tiene el otro. Podría ser. Pero si las cosas son negativas, el que va a recoger es el mismo que habla. Amén. Entonces, es necesario que entendamos que hay poder en la lengua, hay poder en la boca, en las palabras. Por eso el tema de esta noche es la vara de Dios, mi necesidad. Di conmigo, la vara de Dios, mi necesidad. Vamos a entender por qué la vara de Dios. Entonces, como punto 1, velemos por nuestras palabras. Velemos por nuestras palabras. Según la Biblia, las palabras sí tienen poder. Según la Biblia, acabamos de leer un versículo. Sí tienen poder las palabras y es necesario cuidar las palabras. Piensa por un momento que si las palabras naturales, las palabras de una persona que no es creyente, salen porque sí, de cualquier cosa habla, tienen poder, según se hable, para vida o para muerte. ¿Cuánto más poder podrá haber si alguien habla la palabra de Dios?
Si las palabras naturales tienen poder y tienen fuerza, láncelas a un padre, láncelas a una mamá, a ver cómo funcionan, para bien o para mal. Amén. Pero piensa por un momento, si se habla la palabra de Dios, si se habla la palabra de Dios, ¿habrá poder? Claro que sí. Si lo natural tiene poder, la palabra de Dios tiene mucho más poder. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sucederá? Piensa por un momento, si tú hablas la palabra de Dios. ¿Qué te sucederá a ti si tú hablas la palabra de Dios? Por la palabra de Dios, podemos ver en el Salmo 33, 6, versículo 6, ¿qué dice la palabra? Todos leemos, porque debemos leer la palabra en voz alta, por nosotros mismos. Lee la palabra en voz alta. Por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué? Los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Volvamos al versículo 6, dice, por la palabra. Miren dos elementos que hay ahí muy importantes en el versículo 6. A ver, detéctalos tú mismo. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, ¿por qué? Por el aliento. Hay dos cosas ahí, la palabra y el aliento. La palabra y el aliento de la boca de Dios. ¿Qué es el aliento de la boca de Dios? El Espíritu Santo es el aliento. Habla por un momento, di alguna cosa, alaba al Señor. Cuando nosotros hablamos pasa algo en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando hablamos, ¿de dónde sale el sonido? ¿De dónde sale? Diga, de mis pulmones. Tomo aire y cuando yo estoy hablando, el aire también sube, sale por la nariz, sale por la boca. O sea, las palabras no salen solas, las palabras salen por el aliento que hay en mi cuerpo. ¿Cierto que sí? Pues lo de Dios es similar. Lo que Dios dice debe decirse guiado por el aliento de Dios, por el aliento del Espíritu Santo. Cuando la palabra no va acompañada del Espíritu Santo, es letra muerta. Y mucha gente sabe palabra, pero está el aliento de Dios ahí. Entonces, miremos eso, porque todo lo que existe viene de dos fuentes poderosas, del mismo Dios, pero de dos fuentes que es la palabra de Dios y el aliento de la boca de Dios. Siempre obran juntos, nunca está la palabra sola y el Espíritu Santo solo. Alguien puede decir la palabra, pero si no está el Espíritu de Dios ahí, no hay poder ahí. Amén. Entonces, Dios quiere que entendamos eso. Cuando hablamos, Dios quiere que entendamos que si caminamos con el Espíritu de Dios, realmente el Espíritu de Dios puede hacer algo grande. Diga conmigo, cuando hablamos guiados por el Espíritu Santo, para poder decir que la palabra de Dios realmente tiene poder. Amén. Entonces, cuando hablamos, diga conmigo, cuando hablamos es necesario respirar. Para poder hablar es necesario respirar. Para que se diga que es la voz de Dios, es necesario que la respiración de Dios esté ahí. Es necesario que el aliento de Dios, que el Espíritu de Dios esté ahí. Para decir, Dios está hablando. Dios nos está hablando. Así use cualquier vaso. Pero si el Espíritu de Dios está en la persona, es el Espíritu de Dios guiando la palabra y llegando al corazón de las personas. Amén. Pero cuando el Espíritu de Dios no está ahí, solamente sonará, pero no tocará los corazones. ¿Cuántos dicen amén? En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, dice la palabra. 2 de Corintios, capítulo 3, 6, ¿qué dice la Biblia? Leamos juntos. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Señor a nosotros nos ha llamado para ser ministros, dice la Biblia, de un nuevo pacto. Estamos bajo el pacto de la sangre de Jesús. Y es el tiempo de estar bajo el pacto del Espíritu Santo. Ya no es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe, sino es el pacto que se da por la fe, que trae el Espíritu Santo al corazón.
Entonces, es necesario que entendamos que si la palabra va unida, sigo reforzando esto, al Espíritu Santo, entonces la palabra tiene vida. Pero si la palabra la lee cualquiera que no camina con Dios, la palabra está muerta. El que le da vida a esa palabra, cuando se habla y se predica, es el Espíritu de Dios a través de la persona que tiene relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alabamos al Señor? Diga, la palabra por el Espíritu Santo recibe vida. La palabra por el Espíritu Santo vivifica. Pero la palabra sin el Espíritu de Dios suena solamente como a norma, pero no tiene fuerza. Y por eso en el Antiguo Testamento la gente hacía y hacía y hacía, pero sus vidas no eran transformadas, porque faltaba la manifestación gloriosa en el corazón de la gente del Espíritu Santo. Ahora, desde que tú y yo vinimos a Cristo, el Espíritu de Dios ha sido dado a nosotros. Pero ¿cómo se mantiene el Espíritu de Dios en una persona? En la medida que haya relación con el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios va ministrando a aquel que tiene relación con el Señor. Amén. Entonces la palabra pareciera que saltara de la Biblia. La palabra no se queda ahí en las letras físicas. La palabra va más allá y empieza a entrar al corazón y empieza a revelar cosas que estaban escondidas para cada uno de nosotros. ¿Y quién lo revela? Diga, el Espíritu Santo. ¿Por qué aparecen las sectas? Porque alguien interpreta la palabra sin el Espíritu de Dios. Entonces la lleva a su manera, la interpreta y resulta que la palabra no es de interpretación privada. La palabra de Dios solamente es revelada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? En 2 de Pedro 3, versículos 5 y 6, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra? A ver, todos leemos. 2 de Pedro 3, 5 y 6. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Qué fueron hechos? Los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y si uno sigue leyendo el 7 dice, y lo que existe en este momento, los cielos que existen, están guardados por la palabra para que en el tiempo que Dios ha dispuesto a través de su palabra, sea quemada y sea destruida en tiempo de juicio. Entonces, ¿qué nos muestra el Señor ahí? Que la palabra tiene poder para crear. La palabra tiene poder para sostener. Todavía está sosteniendo el Señor por su palabra los cielos y la tierra que vemos. Pero esos cielos y tierra por la palabra van a ser quemados un día. Se van a acabar un día. Porque vendrán cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cierto que sí? ¿Qué lo dice? Diga, lo dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios y la palabra de cualquiera, aunque no cree en el Señor, tiene poder para destruir o para construir. La palabra de Dios es mucho más gloriosa que la que habla cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Y la muestra son los cielos y la tierra. Todo fue creado por medio del Señor mismo y su palabra y el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios y su palabra lo crearon todo y todo subsiste por la palabra. Diga conmigo, la palabra crea. Diga conmigo, la palabra crea. La palabra sostiene y la palabra elimina. Lo pueden mirar en esos 3 versículos que acabamos de leer. Tú, ¿por qué caminas con el Señor? ¿Quién te está sosteniendo para que haya pasado 1 año, 5 años, 20 años y sigas con el Señor? La palabra. Porque tú has creído, caminas con el Señor y Él por la palabra sigue siendo sostenido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es necesario que entendamos que debemos velar por las palabras, por lo que hablemos. Punto 2, la palabra de Dios es la vara que Él nos da. ¿Cuál es el título del mensaje? La vara de Dios, mi necesidad. Entonces, punto 2, ¿cuál es? La palabra de Dios es la vara que Él nos da. ¿Has oído algo de la vara en la Biblia? Vamos a mirarlo. Como sucedió con Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Recuerdan cuando Moisés salió
él volvió a Egipto después de que él había huido y había quedado muchos años, como 40 años por allí en el monte de Horeb. Allí se manifiesta Dios a este hombre, y en la zarza, en una zarza ardiendo, este hombre ve que hay una zarza que arde y no se apaga, y por pura curiosidad se acerca, y ahí es cuando oye la voz de Dios que le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas tierra santa es. Y oye la voz de Dios y el llamado de Dios, y Dios le dice que tiene un propósito con él, que debe ir a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan ese pasaje? Y el Señor va a él y le habla, y él le dice: pero Señor, ¿y a mí quién me va a creer? Yo no tengo palabra, yo soy como tartamudo, a mí me cuesta trabajo, ¿cómo me van a creer? ¿Qué hago yo para que alguien me crea que de verdad voy de parte suya? ¿De quién le digo? ¿De parte de quién voy? El Señor le dice: diga que vas de parte del gran yo soy. Yo soy el que soy. Y él le sigue insistiendo: pero qué tal que no me crean, no sé qué. Entonces el Señor le dice, y vamos a leer ese pasaje y vamos a ver cómo Dios ahí le da la única herramienta con la cual Moisés podía salvar a Egipto y sacarlo de la esclavitud y llevarlo al pueblo de Israel. Cuando tú y yo miramos esto, empieza a mirarlo para ti. No solamente escuches historias, míralo para ti. La única herramienta que pudo utilizar Moisés para rescatar al pueblo de Israel y salir de Egipto fue la vara que Dios le dio. Entonces miremos Éxodo capítulo 4, versículo 2 al 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: y Jehová dijo, a ver, todos leemos: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, ¿qué le respondió? Una vara. Y él le dijo: échala en tierra. ¿Y qué hizo? Él la echó en tierra. ¿Y qué pasó? Se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Qué susto que esa vara seca se volvió una culebra. ¿Cómo serpenteaba ese animal? Dice la palabra que él huía de ella, de su propia vara. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, ¿qué le dijo? Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cuál es la vara que Dios le dio a Moisés? Era la vara que él mismo tenía en la mano. Era una vara seca. Le digo: ¿qué tienes en la mano? No, pues esta vara, bótala al piso. Se volvió una serpiente. Y él huye y le dice: vuelve a la vara. No, pero es una culebra. No, cógela por la cola. ¿De qué manera se cogen las culebras normalmente? A nivel natural. A ver, ¿por dónde coges tú la culebra? Por la cabeza. Por la cabeza generalmente se agarra la serpiente. Pero Dios le dijo a él: agárrela por la cola. ¿Por qué? ¿Por qué? Era algo que iba en contra de la razón humana. Lo humano es por la cabeza. O le pongo el pie sobre la cabeza. Pero Dios le dijo: agárrala por la cola. O sea, ve por encima de lo natural. Ve por encima de lo contrario. Ve por encima de la razón humana. Agárrala por la cola. Y la agarra y de una vez se volvió vara. La vara es la palabra de Dios. Dios te ha dado a ti una vara también. Y Dios te dice: agárrala por la cola. Por encima de todas las circunstancias naturales y contrarias, agarra la vara y ponla en acción. Moisés hubo un momento en que estaba esperando de pronto que Dios bajara del cielo e hiciera todas las cosas que él esperaba que hiciera. Y Dios le dijo: no, Señor, toma la vara. Y de pronto, en el momento en que van pasando, vemos cómo a través de todos los pasajes del Éxodo, vemos cómo la vara es utilizada por Dios a través de Moisés. Y el mismo Dios le enseña a Moisés a utilizarla. Y es lo que Dios quiere enseñarnos hoy a nosotros, a utilizar la vara de Dios. Porque la misma vara que le dio a él, te la da a ti y me la dio a mí. Es cuestión de que tú y yo sepamos usarla. Y cómo en ese momento en que llegan los enemigos, el pueblo egipcio detrás de Moisés y detrás de todo el pueblo, toda la gente sentía miedo. Decía: no, nos van a matar. Entonces Moisés los calmaba: tranquilos, tranquilos.
Solamente no teman, creamos en Dios. Dios va a hacer algo, Dios nos va a sacar de aquí, de esta circunstancia tan fuerte. Y cuando ya llega, el Señor le dice, como todos clamaban, Señor, ayúdanos, arregle esto, no sé qué, aún Moisés, Dios le dice, ¿para qué clamas a mí? Escucha, ¿para qué clamas a mí? Dile al pueblo que ande. Y tú toma la vara y extiéndela hacia el mar. Dios te dice, toma la vara y extiéndela hacia tu problema. Toma la vara y extiéndela hacia tu enfermedad. Toma la vara y extiéndela hacia la crisis económica. Toma la vara y extiéndela hacia el problema familiar. Eso nos está diciendo Dios hoy. La vara que le dio a Moisés es la vara que te da a ti y me da a mí. Ella no la dio. Dios te da una vara para que la uses correctamente. ¿Cuál es la vara? La palabra de Dios. Moisés pudo ver el poder de Dios a través de esa vara. Y si tú examinas todo el libro del Éxodo, te vas a dar cuenta cómo todo el tiempo estuvo utilizándola. Cuando abrió el mar, cuando cerró el mar para que los enemigos quedaran bajo el fondo del mar, cuando la vara tocó la piedra y salió el agua de la roca. En todo tiempo vemos el mover de Dios y en la enseñanza del uso de la vara a Moisés. Y porque en un momento no supo usarla, él no entró a la tierra prometida. Debemos aprender a creer la palabra de Dios y usarla adecuadamente. Dice la Biblia que mucho pueblo israelita se quedó en el desierto porque no supieron usar la vara, porque no le creyeron a Dios. Se quedaron en el camino y dice, y murieron. Pero hubo dos que sí creyeron y supieron usar la vara. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Josué y Caleb avanzaron y le creyeron al Señor. Entonces Dios nos dice, aprende a usar la vara. Por el uso correcto de la vara, Moisés logró hacer la tarea que Dios le encomendó. Dios te dice, en tus fuerzas no podrás mantener una red evangelística. En tus fuerzas no podrás llevar la palabra de Dios y predicarla y convencer a alguien. Dios nos dice, usa la vara unida al Espíritu Santo y verás la gloria de Dios. ¿Cuántos alabamos al Rey? Veremos la gloria de Dios. ¿Cómo la puedo usar? Si es la misma vara que el Señor le dio a Moisés, ¿cómo puedo usarla? Pues Dios quiere que tengamos bien claro lo que es la palabra de Dios. Porque así como le pasó a Moisés, que él huyó de su propia vara, tan pronto se volvió culebra, salió en carrera, Dios a todos nos dio, a todos los cristianos, su palabra. Y a veces se deja a un lado la palabra porque se le tienes como miedo a leerla. Es que yo como que no entiendo. No, sin el Espíritu de Dios jamás se entenderá, pero con la ayuda de Él sí la podemos comprender. ¿Cuántos alabamos a Dios? En Isaías 55.2, ¿cómo la puedo usar hoy yo? ¿Cómo puedo yo usarla? ¿Cómo tú la puedes usar? Y en Isaías 55, versículo 10 al 11, ¿qué dice la Biblia? A ver, digámoslo con convicción y proclamémoslo, porque es una verdad. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y la hace producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, ¿qué dice? Así será mi palabra, ¿qué más? Que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Dios envió la palabra con un propósito. Dios le dio la vara a Moisés con un propósito: liberar al pueblo egipcio de la esclavitud de 430 años. De cuántas cosas tú y yo hemos tenido que ser liberados y tenemos que seguir liberando nuestras vidas y familias. Entonces Dios nos da la vara para que aprendamos a usarla, no solamente a favor nuestro, sino a favor de mucha gente, a favor de todo un pueblo de nación entera. Dios usó la vara a través de Moisés. Dice que por lo menos eran 600,000 hombres, sin contar los niños ni las mujeres. Y a través de un hombre, Dios empezó a liberar todo un pueblo. Pues Dios quiere que a través de la palabra de Dios, a través de tu vida, a través de tu corazón y de tu boca, empiecen a abrirse los mares que parecen ahogar y empiecen a cerrarse las puertas de maldición
que también quisieran quebrar la vida de tanta gente. Dios me llevaba a meditar y me decía, cuando ustedes están haciendo renuncias con cada persona, cuando cada líder se dispone a hacer renuncias con las personas que llegan de los encuentros, están haciendo eso, están quebrantando, están derribando, están echando fuera la obra del enemigo y están estableciendo cosas nuevas, sembrando y plantando vida. ¿Cuántos alabamos al Señor? Eso es lo que tú y yo hacemos. Por eso no nos cansamos de hacer encuentros, porque sabemos que la obra no la hacemos nosotros, sino que la hace Dios, y que uno solamente es un canal, que tú eres un canal para que muchos otros también sean libres. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra en Jeremías 1 del 8 al 10? Leamos juntos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos. ¿Para qué? ¿Para qué nos da la palabra a los hijos de Él? Lo mismo que le dijo a Jeremías, te lo dice hoy a ti. ¿Qué dice? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar cosas nuevas. ¿Cuántas herencias de maldición vienen sobre cada persona? Y entonces el instrumento de Dios es usado por el Señor con su vara, con su palabra y su espíritu para derribar la obra del enemigo en las vidas de las personas y para plantar tiempos nuevos, terrenos nuevos, edificaciones nuevas para la gloria de Dios. Amén. Entonces esto se lo dijo Dios también a Jeremías. También a él le dio la vara y le dice: pongo mis palabras en tu boca y te he puesto palabras en tu boca para que estés sobre naciones, sobre reinos. Vas a hacer esto, ¿qué? Arrancar, demoler, plantar, construir. Eso es lo que hacemos en el campo espiritual. Por eso nuestra batalla no es contra carne y sangre. Nuestra batalla utiliza la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta tanto cuando miro ese pasaje de Jeremías capítulo 1 y sigue ahí después del versículo 10 y el Señor le dice: Jeremías, ¿qué ves? Y él le dice: veo una vara de almendro. Oiga, una vara ¿de qué? De almendro. Y entonces el Señor le dice: ¿ves bien? Yo estoy presto a la palabra para ponerla por obra. Dios está presto a oír la palabra de Él para ponerla en acción. Pero está esperando que alguien la hable desde el corazón, no solo con la boca, con el corazón, guiado por el Espíritu Santo. Si tú y yo tenemos relación con Dios todos los días, dispuestos a obedecerlo, entonces el Espíritu de Dios estará ahí, haciendo florecer la palabra antes de tiempo. ¿Sabía usted que la vara de almendro florece antes del tiempo? Eso me impresiona, me parece maravilloso las enseñanzas de Dios con lo natural. Porque el almendro es el árbol, el único árbol que florece en el invierno. Mientras los otros árboles en enero están dormidos allí donde hay nieve, el árbol de almendro es el único árbol que florece en enero. Los demás están dormidos. ¿Sabías tú que según Israel, el árbol de almendro es el árbol vigilante, que está presto a todo mientras los demás duermen? El árbol está floreciendo. Así es mi palabra, dice el Señor, como el árbol de almendro. Si tú la hablas con certeza, verás el fruto antes de lo que tú te imaginas. Porque yo corro a mi palabra, dice el Señor, yo estoy presto a mi palabra para ponerla por obra. Y recuerdas aquella vara que se fue colocada en la caja de acacia, en el arca que Dios utilizó para manifestar allí su presencia. ¿Se acuerda de esa vara? ¿Era la vara de quién? La vara de Aarón. Otra vara, era otra vara, pero eran varas secas. Todos los príncipes de cada tribu tenían que tener varas. Eran 12 varas, pero solamente una floreció. ¿Cuál? La de Aarón. De la noche a la mañana floreció. Era una vara seca. ¿Cómo pudo suceder? Es la misma palabra de Dios. Por el poder del Espíritu Santo, lo seco florece. Cualquier cosa cambia. Por el poder de la palabra y su Espíritu se manifiesta en cosas nuevas, algo que uno no se imagina.
Recuerdo un día en un encuentro que le decía al Señor: Señor, Espíritu Santo, ¿tú qué estás haciendo con esa persona? No lo entendí en el momento, pero al rato le pregunto a la persona: ¿cómo estás? Dijo: bien, me pasó. ¿Y qué te pasó? Dijo: el dolor tan terrible en el coxis. Llevaba 3 días que no podía ni sentarme. ¿Y eso? Dijo: no, es que me caí en una moto y se me partió el coxis. Yo estaba aquí que no podía, pero ahorita no sé qué pasó. Me pasó. Yo le dije: con razón. Me dijo: ¿con razón qué? No, Dios me estaba hablando, era a mí. Yo no tenía que explicarle allá nada. Yo le dije: con razón. Entendí lo que Dios le estaba preguntando al Señor. Dios la había sanado. Pero hace unas cosas para enseñarle a uno que queda uno impresionado por Él. Cuando el Espíritu de Dios está ahí, todo cambia, todo florece, la canasta se llena, las redes empiezan a llenarse, todo empieza a cambiar, porque alguien ahí utiliza la palabra lleno del Espíritu Santo. Amén. Digamos al Señor: todo puede cambiar. Dios utiliza la palabra y te la da a ti como vara para que la pongas por obra. ¿Para qué? Para influir, así como Moisés influyó en tanta gente, para influir hoy en tanta gente, alrededor nuestro, la familia, pero afuera de nosotros hay mucha gente que necesita el poder de la vara que Dios te ha dado a ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, viene temor. ¿Qué le decimos al temor? Jeremías 29:11, ¿qué dice la palabra? Viene el temor a que algo te va a pasar, que te puedes accidentar. ¿Qué podemos responder en ese momento, guiados por el Espíritu Santo? A ver, habla conmigo la palabra. ¿Sientes temor a que te vas a morir antes de tiempo? ¿A que te va a suceder algo? Contestémosle a ese temor con la palabra. ¿Qué dice la palabra? Porque yo sé, dice Jeremías 29:11. Porque yo sé, a ver, hablemoslo todos, porque es para todos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperas. ¿Cómo queda el miedo ante una palabra de esas que sale de tu corazón? Porque yo sé los pensamientos que Dios tiene para mí. Viene el temor, tú lo sacas. ¿Con qué? Con esta palabra. Con la vara haces huir al enemigo. Porque la palabra de Dios es la vara y la espada del Espíritu Santo. Y si sale guiada por Él, es perfecta para hacer muchas cosas. Entonces se va el temor. Pero si viene de pronto la inseguridad, el miedo a que algo nos pueda pasar, a que alguien está deseando mal contra nosotros, a que los brujos están tejiendo cosas para tumbar a los cristianos, ¿qué podemos contestarle o qué podemos mantener en nuestra boca a diario? Isaías 54:17. A ver, háblelo conmigo y créelo para ti. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y nuestra salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ahora, digámoslo en primera persona otra vez. La palabra la debemos personalizar. La tomo para mí, la hablo para mí, la hablo para mi familia, la declaro sobre mi casa. Entonces, ¿cómo decimos sobre la familia? A ver, dilo conmigo. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. De nuevo el texto, por favor. Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esa es la herencia de Jehová, y nuestra salvación viene de ti. ¿Quién me defiende? Él. ¿Quién pelea por ti? Jesucristo. Ante la palabra el miedo se va, los temores se van, pero debemos mantener la palabra como escudo alrededor de nosotros. Y si viene el temor porque de pronto el hijo, la hija, los hijos, las hijas no están caminando como Dios quisiera, Isaías 54:13, solamente te estoy dando un ejemplo de cómo utilizar la palabra de Dios como la vara que Dios quiere que usemos siempre. Isaías 54:13, ¿qué dice la Biblia? Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Ahora digámoslo en primera persona de nuevo. Y todos mis hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de mis hijos. No, pero has escuchado que como que no andan tan bien. No importa lo que oiga con mis oídos, voy por encima de lo natural, hablo lo sobrenatural. Dios me ha prometido que mis hijos serán enseñados por el Señor y que les dará paz. Y creo que donde estén, Dios los está instruyendo, los está guiando, los está enderezando, los está alineando hacia Él.
Y así para cualquier cosa. Está llegando la enfermedad. ¿Qué le contestamos a la enfermedad? Porque escrito está: querido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo que él sufrió fue para darme paz, y por su llaga yo ya soy sana. Pero duele, ya soy sana. Por encima de la natural, por encima de coger la culebra por la cabeza, la cogemos por la cola. Como Dios dijo, no es como la razón dice. Como Dios dijo, la razón dice por la cabeza, y Dios dijo por la cola la agarras. Y Dios te dice: no mires lo natural, agarra la palabra y proclámala por encima de todo lo que veas, sientas y escuches. La palabra de Dios está viva y permanece para siempre. Dios espera que uses la vara y la extiendas ante cualquier situación, ante cualquier lugar, ante cualquier persona, ante cualquier necesidad, siempre deseando lo mejor. ¿Peleamos contra quién? Contra seres espirituales de maldad. Por los seres humanos solamente perdonamos, bendecimos y clamamos perdón y misericordia para que Dios también los salve a todos. Amén. Amados, tú tienes la vara. Dios no va a venir a utilizar la vara por ti, pero echa fuera el estrés. Señor, quita el estrés de mí. Dios está esperando que tú digas: se va de mí el estrés en el nombre de Jesucristo. Entonces, utilicemos la autoridad que Dios nos ha dado, porque así como Aarón le hizo florecer la vara y lo llamó a ser sacerdote, a ti también te llamó a ser sacerdote y príncipe de él, utilizando la vara para que florezca en tus manos también.